Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título, haremos una crítica al programa de transición para la revolución socialista de Lev Trotsky. Lamento mucho quizás el tiempo de ausencia que tuve en el canal haciendo unos cuantos directos de vez en cuando, pero esto se debe a que he estado un poco ocupado con cuestiones de la universidad, algunas responsabilidades políticas, también cuestiones personales de por medio, pero decidí hacerme un pequeño espacio, un pequeño tiempo para poder dialogar, conversar, debatir con ustedes aquí en este espacio que es el canal de YouTube. Y como no, también aprovechando que durante los viajes a la universidad en los últimos días he podido leer este texto y dije, cómo no, vamos a regresar con una crítica a Trotsky, del que no hablamos mucho más que la otra vez que tocamos el tema del socialismo en un solo país. Pero bueno, no voy a agregar más, simplemente decir lo que siempre digo, que si es que te gusta este video puedas darle un me gusta, comentar algo en opinión, debate o crítica, compartir también este video en diferentes redes sociales y apoyar voluntariamente por medio de este código de Yape o uniéndote como miembro al canal. Sin nada más que agregar, vamos directamente con el contenido del video. Lev Davidovich Bronstein o Lev Trotsky fue un miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Personajes como José Carlos Mariátegui van a ser admiradores de Trotsky, van a mencionar la elocuencia que tenía, pero van a diferenciar asimismo las diferencias políticas existentes. En resumen, se podría decir lo siguiente: Trotsky siempre fue un titubeante entre el bolchevismo y el menchevismo, y este libro no es la excepción. Para poder entender la crítica a Trotsky hay que entender el leninismo, y no el leninismo de palabra. Hay que entender lo que significa realmente ser marxista-leninista en la práctica. El leninismo no es meramente cuestiones teóricas. El leninismo es la política marxista de la época del imperialismo. Y si nosotros entendemos bien lo que significa eso, vamos a poder descifrar muy fácil los errores de Trotsky. Por ello, una lectura fundamental para poder entender el libro de Trotsky y poder criticarlo es El qué hacer de Lenin. El qué hacer de Lenin es un libro fundamental para nuestra época. Es un libro fundamental para poder orientar nuestra praxis política. Sin el qué hacer y su implementación se nos va a complicar un poco entender cuáles son los argumentos que vamos a vertir. ¿Pero en qué consiste el programa de transición? Bueno, para ello es importante entender que el marxismo divide sus programas en dos: un programa mínimo y un programa máximo. El programa mínimo consiste en un conjunto de reformas económicas para mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora. Esto quiere decir que el programa mínimo no es revolucionario como tal. El programa mínimo nos permite garantizar mejores condiciones laborales, económicas, de vida para la clase trabajadora. ¿Por qué también es importante garantizar ello? Y en el segundo aspecto, que es el programa máximo, ya se puede comprender el programa revolucionario en sí, que es el programa por el poder político de la clase obrera, la revolución proletaria. Podemos ver entonces dos aspectos: programa mínimo, reivindicaciones económicas, reformas; programa máximo, política por el poder, revolución proletaria. La pregunta que se va a hacer Trotsky es cómo conectar este programa mínimo con el programa máximo. ¿Cómo pasar de reivindicaciones económicas a la lucha política por el poder político? Este problema no es algo nuevo, es algo que Lenin ya va a tratar en el qué hacer. Lenin mencionará en el qué hacer que es completamente falso decir que la lucha económica o reformista es el método más amplio para poder incluir a la clase trabajadora dentro de la lucha política. Aquellos que piensan de esa forma caen dentro de la categoría de economistas, economicistas o revisionistas, por decirlo así también mencheviques, porque si bien los términos pueden ir correspondiendo a diferentes etapas, son la manifestación de lo mismo. El economismo o economicismo, el revisionismo y el menchevismo son lo mismo en última instancia, solo que se van manifestando con diferentes formas alrededor de los acontecimientos políticos. Entonces, ¿Trotsky toma en consideración lo que dice Lenin? No.
Trotsky agarra esto de Lenin y lo tira por la borda, lo tira a la basura. ¿Y por qué hace eso? Habíamos dicho que Trotsky ve la necesidad de poder conectar el programa mínimo reivindicativo con el programa máximo revolucionario. ¿Y cuál es la forma de conectar uno con otro? ¿Cuál es la forma de llevar a la clase trabajadora de sus luchas reivindicativas a sus luchas políticas por el poder? Bueno, Trotsky va a decir lo siguiente: la socialdemocracia clásica, que desplegó su acción en la época del capitalismo progresivo, dividía su programa en dos partes independientes una de otra: el programa mínimo, que se limitaba a algunas reformas en el cuadro de la sociedad burguesa, y el programa máximo, que prometía para un porvenir indeterminado el reemplazo del capitalismo por el socialismo. Entre el programa máximo y el programa mínimo no existía puente alguno. La socialdemocracia no tenía necesidad de ese puente, porque solo hablaba de socialismo los días de fiesta. La Internacional Comunista ha entrado en el camino de la socialdemocracia en la época del capitalismo en descomposición, cuando a este no le es posible tratar de reformas sociales sistemáticas ni de la elevación del nivel de vida de las masas, cuando la burguesía retoma cada vez con la mano derecha el doble de lo que diera con la izquierda. Impuestos, derechos aduaneros, inflación, deflación, vida cara, desocupación, reglamentación policíaca de las huelgas, etc. Cuando cualquier reivindicación seria del proletariado y hasta cualquier reivindicación progresiva de la pequeña burguesía conducen inevitablemente más allá de los límites de la propiedad capitalista y del Estado burgués. El objetivo estratégico de la Cuarta Internacional no consiste en reformar el capitalismo, sino en derribarlo. Su finalidad política es la conquista del poder por el proletariado para realizar la expropiación de la burguesía. Sin embargo, la obtención de este objetivo estratégico es inconcebible sin la más cuidadosa de las actitudes respecto a todas las cuestiones de táctica, inclusive las pequeñas y parciales. Todas las fracciones del proletariado, todas sus capas, profesiones y grupos deben ser arrastrados al movimiento revolucionario. Lo que distingue a la época actual no es que exima al proletariado del trabajo prosaico de todos los días, sino que permite sostener esa lucha en unión indisoluble con los objetivos de la revolución. La Cuarta Internacional no rechaza las reivindicaciones del viejo programa mínimo, en la medida en que ellas han conservado alguna fuerza vital. Defiende incansablemente los derechos democráticos de los obreros y sus conquistas sociales, pero realiza ese trabajo en el cuadro de una perspectiva correcta, real, vale decir, revolucionaria. En la medida en que las reivindicaciones parciales mínimas de las masas entran en conflictos con las tendencias destructivas y degradantes del capitalismo decadente, y eso ocurre a cada momento, la Cuarta Internacional plantea un sistema de reivindicaciones transitorias, cuya esencia reside en que se dirigen cada vez más abierta y resueltamente contra las bases del régimen burgués. El viejo programa mínimo es superado por el programa de transición, cuyo objetivo es la movilización sistemática de las masas para la revolución proletaria. Bueno, creo que en primera instancia alguien que ha podido leer el quehacer se va a dar cuenta del tremendo error que está cometiendo Trotsky. En última instancia dice Trotsky que las condiciones han cambiado, que ahora justamente no hay una contradicción como tal entre la lucha reivindicativa del economismo con la lucha política, que una puede ir de la mano con otra y de hecho podemos aprovechar la lucha económica para poder transitar a la clase obrera hacia la lucha política, algo que Lenin había rechazado completamente en el quehacer. ¿Pero a qué se debe esto? Para Lenin, el economismo es reducir la lucha a el aspecto meramente económico, al aspecto meramente reivindicativo. Y uno puede decir, bueno, esto es muy fácil de identificar, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque a nivel de discurso uno puede hablarte de la revolución proletaria, pero al nivel de la práctica emplear una práctica meramente traudeunionista o economista. Para ello recomendaría que puedan revisar el video que hice sobre el capítulo 3 del qué hacer. Los economistas decían, nosotros encontramos en la lucha económica reformista por mejores condiciones laborales un campo muy amplio que nos permitirá incluir posteriormente a la clase trabajadora dentro de la lucha política, dentro de la lucha por la revolución y la destrucción del sistema capitalista. Lenin decía que eso era falso, optaba más bien por ver todo el aspecto de la vida en el cual influye el capitalismo y poder ir desenmascarando ese carácter de clase que existe detrás. Pues tú puedes tener las mejores intenciones del mundo empleando esa práctica economista, pero en resultados, bueno, la clase trabajadora en realidad jamás, pero jamás va a estar preparada realmente para la toma del poder, la organización ni nada por el estilo. Esto significa que para Lenin lo principal
es la agitación y la propaganda, el poder llegar a las masas a hablarles de cómo el sistema capitalista de producción se ha manifestado no solamente en estas reformas económicas, sino en todos los aspectos diferentes de la vida. El trabajo del dirigente, el trabajo de la organización es poder realizar ese trabajo de educación a la clase trabajadora. Mientras los bolcheviques aprovechaban cada circunstancia, problema, manifestación que había para poder hacer su agitación y propaganda, lo que hacían los economistas es juntarse, agarrar un cuaderno, apuntar las necesidades y llevarlas al patrono. Esos dos tipos de política se diferencian en la política bolchevique, la política leninista, con la política oportunista o la política, economista. Trotsky regresa al viejo error de los economistas, pero con una pequeña excusa, porque Trotsky nos habla de que las fuerzas productivas han dejado de crecer. Las fuerzas productivas de la humanidad han cesado de crecer. Las nuevas invenciones y los nuevos progresos técnicos no conducen a un acrecentamiento de la riqueza material. La crisis de coyuntura, en las condiciones de la crisis social de todo el sistema capitalista, aportan a las masas privaciones y sufrimientos siempre mayores. El crecimiento de la desocupación ahonda a su vez la crisis financiera del Estado y mina los sistemas monetarios vacilantes. Los gobiernos, tanto democráticos como fascistas, van de una quiebra a la otra. Trotsky nos está diciendo lo siguiente: las condiciones han cambiado. Ahora, las fuerzas productivas han quedado estancadas y por ende, la burguesía no puede garantizar las reivindicaciones económicas del proletariado. Y esto significa, diría Trotsky también, que ya no contrapone la lucha reivindicativa a la lucha política. Y por ende, el programa de transición puede emplear un conjunto de reformas económicas que permita hacer pasar al proletariado de su conciencia más inmediata a su conciencia revolucionaria. Porque según Trotsky, en la época de Lenin, la reivindicación económica sí podía ser satisfecha por el burgués de turno. Pero ahora que las fuerzas productivas están estancadas, pues esto se complejiza y por ende se puede utilizar en programa de transición reivindicaciones económicas que no van a contradecir con la lucha política. Bueno, esto es completamente falso. En primer lugar, porque las fuerzas productivas no se han estancado, hay que entender también el contexto en el que vivió Trotsky. Estamos hablando de las guerras mundiales, estamos hablando del fascismo, estamos hablando de una crisis que parecía ser la última crisis del sistema capitalista de producción, que si el proletariado no actuaba, todos nos íbamos a la gran catástrofe. Pero las cosas no se tornaron como Trotsky creía. Hoy en día hay investigaciones desde los académicos, como por ejemplo Rolando Astarita, por ejemplo como Juan Íñigo Carrera, en donde se critica esta tesis del estancamiento de las fuerzas productivas. Y si el estancamiento de las fuerzas productivas es una tesis incorrecta, falsa, que no corresponde con la realidad empírica, entonces la política de Trotsky se va también por el tacho. Esto significa asimismo que la lucha leninista, su política de educación a las masas, con agitación y propaganda, sigue perenne y sigue siendo necesaria para nuestros días. Porque pongámoslo en las siguientes condiciones: simplemente un programa de transición de reivindicaciones económicas que progresivamente puedan llevar a la clase trabajadora a la lucha política por el poder. El patrono va a cumplir esas reivindicaciones económicas, y cuando el patrono cumple esas reivindicaciones económicas como una menor jornada laboral, mayor salario, mejores condiciones laborales, un conjunto de vacaciones más amplias, ¿qué va a suceder? La clase trabajadora va a confiar en su patrono. No va a cuestionarse la categoría del salario, no va a cuestionarse la categoría de capital, y las relaciones se van a perfeccionar. Como decía Lenin, perfeccionar la maquinaria. Y eso va a pasar porque las fuerzas productivas siguen creciendo y la burguesía, sobre todo el sector más financiero, más dedicado al banco o relacionado con este, tiene mayor poder de capital para poder satisfacer esas necesidades. Esto hace que en la práctica el trotskismo, con su programa de transición, haya servido meramente al reformismo, a la burguesía. Y hay muchos ejemplos prácticos para poder demostrar esto. Esto hace que el programa de transición se convierta en una política burguesa, que sirva a los intereses de la burguesía, que simplemente en la práctica se dedique a las reivindicaciones económicas y que jamás logre sus objetivos realmente planeados. Porque, reitero, su política es errónea, porque las fuerzas productivas no están estancadas. Trotsky menciona que esto se va a dar de manera ciertamente diferenciada por el desarrollo desigual de algunos países
más pobres con respecto a otros países imperialistas, pero en tanto ocupan un lugar dentro de la cadena del imperialismo mundial, bueno, la revolución permanente sigue estando a la luz del día. De ello vamos a poder hablar con mayor profundidad quizás más adelante, porque Trotsky también nos menciona la posibilidad de implementar esta práctica en los países fascistas y ello. Pero en última instancia lo que nosotros podemos ver en el programa de transición es un intento por regresar al economismo que Lenin criticó audazmente en su momento, que criticó el bolchevismo como tal, y Trotsky, falso bolchevique, regresa a la política economista, con la excusa, claro está, del estancamiento de las fuerzas productivas, excusa que, reitero, científicamente y en la práctica ha demostrado es completamente falsa. Por ello, para poder entender la crítica que estamos realizando, es importante entender qué es el leninismo. El leninismo es el marxismo de la época del imperialismo, es la profundización en la diferencia entre lo que es la lucha política y la lucha económica, algo que en Marx no aparece tan desarrollado como sí en Lenin. Evidentemente porque el imperialismo genera las condiciones del oportunismo. Por eso hablamos de leninismo, por eso hablamos de marxismo-leninismo. La política de Trotsky del programa de transición es una política economista, burguesa, menchevique, porque en la práctica sirve a consolidar y perfeccionar el sistema capitalista de producción, como muchos políticos oportunistas disque marxistas hacen hoy en día. Y bueno chicos, eso sería todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video, espero les haya gustado bastante. Recuerda que si te gustó puedes darle un me gusta, comentar, compartir, donar de manera voluntaria al siguiente código de Yape o también poder ser miembro del canal si es que así puedes y lo quieres. Esperamos vernos en otra oportunidad, quizás no dentro de mucho. Y nada más, cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos.